Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de la película de Marvel Studios Eternals. Y como ya saben, sin más que agregar, comencemos. ¿Qué me pareció Eternos? Desde mi punto de vista, creo que es una película pasable, que sí termina de cumplir, pero que desgraciadamente sí cae bastante y que tiene bastantes errores que hacen que se sienta larga, incluso en algún momento tediosa, y que la verdad no quieras o a veces quieras dormirte en el cine o de verdad tantito estirarte porque wow, o sea, de verdad sí hay problemas, que eso obviamente lo voy a hablar dentro de las cosas malas. Pero a ver, empecemos con las cosas buenas de esta película, y que para mí, por ejemplo, me funcionaron ciertos personajes como Phastos, Makkari, Druig y Sprite, que para mí estos cuatro fueron los mejores para mí en esta película, que siento que sus motivaciones estaban un poquito mejores. Esos cuatro personajes para mí, y sí, Kingo, fueron como cinco, más bien, fueron como los que yo sentí que tuvieron más relevancia, que eran como que sentía que la cinta hacía que fuera un poquito más clara con lo que quería expresar sobre esto de que son los eternos, los celestiales, el universo, toda esta parte de, por así decirlo, del ser o por qué estamos aquí, ¿no? O sea, cómo se cumple el ciclo de un inicio, por ejemplo, ¿no? Nacer, crecer y morir, ¿no? Toda esta parte. Los efectos especiales de repente me gustaron bastante. Hay unas cosas que no, como los desviantes, pero en general, o sea, creo que no me quejo. Y eso es algo que Marvel Studios creo que nos tiene acostumbrados en efectos. Creo que ahí no hay tanto problema. Otra cosa, la música también me gustó bastante. Se escuchaba bien en las escenas. Y como digo, creo que esto es lo que puedo decir no muy detalladamente, obviamente, sobre los Eternos, porque pues obviamente la trama pues se va dando de que estos Eternos vienen a la Tierra en una misión que es como ayudar a los humanos a que vayan desarrollándose, y para obviamente cierto motivo, que es el de los celestiales, tienen planeado. Entonces pues obviamente vamos a ir descubriendo dentro de la película qué es lo que va a pasar y cómo es que también estos Eternos se puede ir adaptando a través de los años con los humanos, con la cultura y todo esto. Y de cierta manera es interesante cómo lo abordan, que digo, nada más pasamos o una embarradita de lo que es. La verdad que yo sinceramente hubiera preferido más una serie, porque creo que estos Eternos, o esta debió haber sido más una serie, porque de verdad abarca tantas cosas y son conceptos muy interesantes de qué es un eterno y ciertas cosas que expanden más hacia el universo Marvel, que sí termina de verdad dejando o abarcando muchos huecos, al igual que también que dices, ok, supongo que lo explicarán en futuras películas o series, lo que vayan a sacar, pero que al momento de ver esta película sí terminas como que diciendo, ay, hay un conflicto, ¿saben? Porque no termina de cerrar muy bien tampoco. Y es que eso también hace que la película de repente se sienta un poco medio dispersa por aquí, por allá, con todos estos temas y la cuestión esta de los Eternos, que al final pues sí, o sea, la película, digo, sí termina entreteniendo a duras penas, también por un guión que está medio flojo, pero que pues espero que en un futuro pues se pueda ver más de estos personajes y sería mejor en una serie por todas estas cosas que tuvieron. Y como repito, estos 5 personajes que había mencionado al inicio creo que son de lo mejor de la película y de lo que quieren poner o mandar en el mensaje de qué es lo que es ser eterno, humano, y toda esta parte de ser dioses y a la vez también esclavos y toda esta parte. Y creo que ahí también tiene que ver mucho el trabajo de la directora Chloe Zhao, toda esta parte que van usando o poniendo, por decirlo de alguna manera, explicándote para qué a veces es la existencia y todo esto, ¿no? Y lo hace bien con algunas escenas que sí son de bastante, pues, para analizar y contemplar, que si dices, ok, sí, la película se toma, creo que esa parte para poder dar su pequeño trasfondo más, y que no se quede solamente, se puede decir, al aire, ¿no? Sino que puedas enfatizar más lo que estás viendo, por ponerlo de alguna manera. Y creo que eso es en general de las cosas buenas que puedo decir de la película. Porque de las cosas malas sí quiero ser muy
no tan explícitos, o sea, no sacar tanto spoiler, pero sí hacer hincapié de lo que sí creo que falló en esta película, así que pasemos a ellas. Y bueno, y es que a ver, dentro de las cosas malas, yo creo que de lo que podría encontrar en esta película, desafortunadamente para mí, y claro, de una vez pongo que esta no es la basofia o la porquería que querían vender de Marvel, de que, o sea, es lo peor que hay en el universo Marvel. La verdad no lo creo, ni se acerca a eso por todas las cosas que comenté, que a mí me gustaron, y los conceptos y ciertas cosas que manejan, que para mí eso creo que le da un valor agregado, pero que desgraciadamente sí hay muchas cosas, como por ejemplo el villano, que es donde creo que Marvel siempre, ya que ser honestos, cojea más, y totalmente en esta, de verdad. O sea, de verdad, te das cuenta que faltando como una hora de película, 45 minutos, dices, no hay villano, o una de dos. O es igual de malo que todos los villanos de Marvel y nada más sale ahí unos minutos y dice, quiero destruir todo, porque así pasa, y te lo ves venir desde kilómetros, y luego ese supuesto villano o héroe por ahí que aparece y que le da un giro y todo esto, creo que al final se me hizo, digo, de verdad, o sea, que uno pudieron mejor haberlo puesto ya desde, bueno, no desde el principio de la película, pero sí como por lo menos a la mitad o un poquito antes, y que esto hubiera detonado más rápido el conflicto y sea un poquito más ágil, porque la verdad eso sí se siente de verdad muy plano. Y es que también vuelvo a esto, hay momentos en donde a mí se me hizo muy genial ver estas tomas, como dije, dentro de las cosas buenas, y me parece muy bien llevado, pero de repente en las cosas que debería de ser la acción, o que ya por ejemplo se ponga uno, o por así decirlo, ¿no?, un modo más serio o más tenso, de repente parece que aquí no logré, o sea, de verdad conectarme con ninguna escena, o sea, no lo sé, o sea, sentí que estaba viendo escenas, sí, de acción, que pasaba algo importante, pero porque parecía que todo el contexto que estaba pasando en la película ya se sentía un poco agobiante, y nada más lo ponían porque, o sea, creo que ya nos pasamos demasiado de lo que está pasando de información y lo que están buscando, un poco de acción para aliviar las cosas, pero aún así no se siente esa acción o esos momentos de pelea o ese tipo de cosas que se sientan, wow, o sea, esto va a ser épico, ¿no? Que digas, oh, o sea, este momento así lo tengo muy marcado, porque la verdad no pasa, y se me hace de verdad bastante raro con esta película, porque no siento que haya una escena, una secuencia en donde diga, me encantó, o sea, la música me hizo esto, o cuando peleó y sacó esto. O sea, la verdad, no, desgraciadamente no me pasó. Los villanos, que también cojea bastante Marvel, y a veces las resoluciones de conflicto, y por ejemplo, con los personajes principales que debería de conectar, que es Cersei e Ikaris, santa madre de Dios. No conecté absolutamente nada, y lo único que quería era que ya los quitaran de pantalla y que pusieran más cosas sobre los celestiales, el origen del universo, cómo es que esto afecta a cuando crean celestiales y todo ese tipo de cosas, porque santo Dios, creo que es lo más pesado y lo que más se me hizo tedioso de ver, porque era, ¿no deberíamos mejor de checar otra cosa en lugar de ya andar en esto? O por ejemplo, con el caso de un personaje que pues se pelea contra ellos, y digo, no voy a decir quién, pero obviamente se ve a leguas quién es, y de repente empieza a pelear contra ellos porque no está de acuerdo con los puntos de vista sobre esto de nacimiento de los celestiales y que se puede extinguir la vida en la tierra, y según los mata y los deja vivos. Es como, no, o sea, ¿por qué, no? Y si se sabe que los Eternos obviamente van a ser revividos, o son revividos algunas veces en los cómics y todo eso, ¿por qué no darle un peso todavía aún mayor? Sí, matándolos, y ya después pues los vuelves a revivir, porque obviamente está pasando en los cómics. Pero o sea, de repente como que no se quieren, sí toman riesgos en algunas cosas y en otras no, y sí termina de ser un poco conflictiva la película, porque no se decide muy bien para dónde. Aparte que yo creo que para mí el problema está desde el guión, creo que en la dirección no tanto, que muestre y que ponga ciertos tipos de conflictos, pero o sea, también nos deja... nada más es una embarradita y ya no se vuelve a hablar de esto. Y es que la película también para mí, creo que esta parte de, por ejemplo, te ponen están aquí en el presente y de repente te ponen un flashback en Tenochtitlán, ¿no? 1521.
Y luego de repente nos regresamos otra vez al presente y otra vez nos volvemos a dar un salto de tiempo hasta, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la caída de la bomba atómica. Y luego otra vez regresamos al presente y nos damos otro salto de tiempo a cuando estaban en Babilonia. Entonces yo creo que ahí también cae un poquito porque, o sea, no está este ritmo constante, sino que de repente estamos aquí y bueno, y volvemos para acá para checar personajes como el de Cersei y el de Icaris. Y luego estamos acá, y luego volvemos para acá porque aquí es cuando Druig y Arya y estos Eternos no están de acuerdo en ciertas cosas. Y ahora volvemos acá y es como que, ay, o sea, no me gustó esa parte. Creo que hubiera sido mejor ponerlo todo como iban hasta llegar al punto de la actualidad, en lugar de hacer estos pequeños saltos de tiempo que no terminan de gustarme bastante, porque sí le termina restando un poco todavía de efecto a la película. Pero digo, esto es solamente para mí de las cosas malas, que desgraciadamente siento que no es perfecta la película, pero te digo, no es lo peor de Marvel, para ser claros. Y todo lo que propone en este aspecto del universo y todo esto de los Eternos y cómo está más allá del mundo, del universo, del espacio, lo que sea, creo que para mí es muy interesante. Y sí, la verdad, para ser sincero, yo al principio salí como que dije, no, o sea, dije, no me gustó nada. Pero ya conforme se me fue bajando y ya la fui analizando mejor, dije, ok, para mí es un 6.2, la verdad. Entonces, pues, bueno, pero eso es solamente mi opinión. Aquí abajo dejen en los comentarios qué les pareció Los Eternos. Y pues, bueno, yo soy Omar, cuídense, nos vemos.